Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el proceso de selección de unidades condensadoras en refrigeración con base en el valor de su potencia frigorífica. Entonces, para la selección de cualquier unidad condensadora se necesitan tres datos importantes, los cuales son la potencia frigorífica requerida, por lo general se obtiene en los diagramas o por la fórmula general con la cual calculamos los compresores. Necesito el flujo másico requerido por el sistema, que lo tenemos de los análisis de los ciclos de refrigeración. Y otra información que nos puede servir mucho tiene que ver con la cilindrada del compresor o el caudal movido por el compresor en metros cúbicos por hora, que también es dado por el diagrama de Mollier. Bien, entonces a continuación vamos a hacer el siguiente ejemplo donde vamos a seleccionar una unidad condensadora para un sistema con los siguientes datos. Tenemos refrigerante 134A, temperatura de evaporación menos 10 grados Celsius, temperatura de condensación 45 grados Celsius, temperatura del sitio o ambiente 35 grados Celsius. Por lo general uno toma aquí la temperatura máxima que puede registrar el ambiente, en este caso donde va a estar ubicado la unidad condensadora. Tenemos que ver cuál es su enfriamiento de condensador, en este caso 3 grados Kelvin, su enfriamiento adicional 2 grados Kelvin, su enfriamiento total 5 grados Kelvin, recalentamiento útil 5 grados Kelvin, recalentamiento ambiental 10 grados Kelvin, recalentamiento total 15 grados Kelvin, temperatura de descarga deseada del compresor 80 grados Celsius, eficiencia isoentrópica del compresor 0.7, eficiencia volumétrica del compresor 0.9, la capacidad frigorífica del sistema o equipo o también del evaporador 3 kilowatts, y vamos a tener unas caídas de presión en las líneas o las tuberías de 0 psi. Entonces vamos a ver o determinar el valor de la potencia frigorífica de la unidad condensadora con base en la fórmula. Recordemos que la fórmula se toma directamente de la del compresor y tenemos que la potencia frigorífica de la unidad condensadora es igual a 1.07 por la potencia frigorífica del evaporador. Entonces, reemplazando los valores, vamos a tener que la potencia frigorífica de nuestra unidad condensadora va a ser de 3.21 kilowatts. A continuación vamos a hacerlo con los datos del ciclo que nos puede dar un programa de cálculo. Entonces, para ello, primeramente siempre se recomienda hacer un diagrama de Mollier previo con las temperaturas del ciclo, tal cual como estamos observando aquí. Y ahora vamos a pasar al programa. Para ello, en este caso vamos a utilizar el programa de Genetron Properties. Vamos a digitar la información relacionada con el tipo de refrigerante. Lo vemos. La capacidad frigorífica del evaporador o del sistema, en este caso 3000 vatios o 3 kilowatts. Vamos a tener la eficiencia del compresor, tanto la isoentrópica como la volumétrica. Digitamos la temperatura de entrada del refrigerante al condensador esperada. Tenemos aquí la temperatura de condensación, en este caso 45 grados. Tenemos la temperatura de refrigerante a la salida del condensador 42 grados, teniendo en cuenta que su enfriamiento del condensador es de 3 grados Kelvin. Tenemos aquí la temperatura de refrigerante a la entrada del elemento de expansión 40 grados, teniendo en cuenta que su enfriamiento adicional es de 2 grados Kelvin. Tenemos aquí la temperatura de evaporación de menos 10 grados Celsius. Tenemos la temperatura de refrigerante a la salida del evaporador de menos 5 grados Celsius, teniendo en cuenta que el recalentamiento útil o de evaporador es de 5 grados Kelvin. Tenemos también la temperatura del refrigerante a la entrada del compresor de 5 grados Celsius, teniendo en cuenta que el recalentamiento ambiental es de 10 grados Kelvin. Y por último, tenemos aquí las caídas de presión en las tuberías, es de 0 psi G. Ahora vamos a ver el análisis o los resultados que nos dieron estos datos en el programa. Entonces aquí tenemos los resultados expresados, en los cuales vamos a verificar aquí que de acuerdo con este ciclo vemos que la potencia frigorífica es de 3000 vatios. Tenemos la capacidad de calefacción, para este caso la capacidad de calefacción se relaciona con la potencia térmica de disipación del condensador, que en este caso es de 4284 vatios. Tenemos aquí la potencia mecánica que necesita en este caso el compresor, es de 1.2 kilowatts.
tenemos el COP de enfriamiento 2.49 y tenemos el flujo másico, en este caso es de 0.021 kilogramos por segundo. Entonces ese valor de flujo másico en kilogramos por segundo lo pasamos a kilogramos por hora, en este caso 76.8 kilogramos por hora. Bien, entonces ahora vamos a determinar el valor de la potencia frigorífica de nuestra unidad condensadora con base en los datos que nos da Molière. Entonces para ello recordemos que vamos a tener en cuenta el flujo másico y además de ello vamos a tener en cuenta la diferencia de entalpías específicas entre las entalpías de refrigerante a la entrada del compresor, en este caso el punto 1, miremoslo aquí, que nos da una entalpía específica de 405.4 kJ por kilogramo menos el valor de la entalpía específica de refrigerante a la entrada del evaporador. Como podemos ver en este caso el punto 6, miremoslo acá, y tenemos un valor de 256.38 kJ por kilogramos. Entonces al reemplazar estos valores, vemos aquí, tenemos el flujo másico, que tenemos acá arriba, aquí tenemos los valores de las entalpías específicas, tenemos una potencia frigorífica para la unidad condensadora de 3.18 kilowatts, lo cual nos dio muy cerca de la fórmula que dio 3.21, entonces estamos bastante cerca, la fórmula es bastante aproximada. Ahora vamos a hacer el proceso de selección de una unidad condensadora, en este caso con el programa de Frascol, cortesía de, obviamente, del fabricante Frascol. Bien, en este caso vamos a ver aquí el programa Frascol, vamos a ver qué información nos pide. Lo primero que nos pide es el tipo de refrigerante y por eso aquí hemos colocado el refrigerante 134A. A continuación nos pide un dato muy especial para este tipo de accesorios, que es la temperatura del ambiente donde va a estar ubicada la unidad condensadora. Veanlo aquí, para nuestro caso es 35 grados Celsius. Hemos digitado el valor de la máxima temperatura a la cual puede estar en el sitio donde se va a instalar la unidad condensadora, y como pueden observar es un dato bastante especial porque los compresores por lo general no piden este valor, sino que piden directamente la temperatura de condensación. Sin embargo, en este caso lo piden y vamos a darnos cuenta que la temperatura de condensación ellos la calculan posteriormente en su programa. Entonces vamos a seguir con los datos que necesita. En este caso me pide la capacidad frigorífica, en este caso de la unidad condensadora, que es de 3.18 kilowatts, como pueden ver aquí. Bien, seguimos acá. Ahora la temperatura de evaporación nos la pregunta, le damos de menos 10 grados Celsius. Nos pregunta también aquí cuál es la temperatura de refrigerante a la entrada del compresor o temperatura de gases aspirados, y miremoslo aquí que ellos lo preguntan como temperatura de aspiración y es de 5 grados Celsius, que es la misma temperatura a la entrada del compresor. Ahora también nos pregunta acá cuánto es el recalentamiento útil o recalentamiento en el evaporador, en este caso 5 grados Kelvin. Vean, por eso es muy importante tomar todos los datos de enfriamiento y su enfriamiento, porque simplemente los vamos a necesitar aquí cuando vamos a hacer la selección de este equipo. Entonces automáticamente vemos que vamos a seleccionar una unidad condensadora con igual o mayor potencia a la frigorífica requerida, que en este caso 3.18, y que tenga un flujo másico igual o mayor a 76.8 kilogramos. En este caso el programa automáticamente nos da esta serie. Veámoslo aquí, donde tenemos un equipo con una capacidad frigorífica de 3.59 aquí kilowatts. Entonces vamos a ver qué información podemos obtener de esta unidad. Vamos a verla acá. Entre ellas tenemos, por ejemplo, vemos la capacidad frigorífica, la repite aquí, 3.54 kilowatts, es ligeramente mayor a lo que nosotros necesitamos, eso está bien. Nos da la temperatura de condensación de operación, que en este caso es 43.23 grados Celsius. Vemos que también da la capacidad del evaporador, 3.3 kilowatts, y nuestra capacidad de evaporador es de 3 kilowatts, por tanto estamos bien acá. Nos pide la capacidad del condensador que él tiene. Entonces el condensador que él tiene una capacidad de 5.2 kilovatios. Eso es información que nos da, porque recuerden que esta es una unidad que viene con su condensador. También nos pide aquí el caudal másico,
de nuestra unidad condensadora es de 86 kilogramos por hora y nosotros requerimos 76.8, por lo cual está excelente desde este punto de vista. Otra información que nos da el COP, muy interesante, en este caso 1.96 vatios por vatio. Bien, entonces ahora vamos a analizar en este caso la unidad condensadora con el programa Vixer, en este caso cortesía del programa Vixer. Entonces vemos aquí, vamos a ver la información que solicita Vixer. Entonces Vixer necesita también el tipo de refrigerante, para este caso CO34A. Ahora vamos a ver la capacidad frigorífica del compresor, en este caso estamos hablando de 3.18 kilowatts. Nos pide la temperatura de evaporación, en este caso menos 10 grados Celsius. Nos pide la temperatura del ambiente, también nos pide ese dato, 35 grados Celsius. Nos pide ahora la temperatura de refrigerante a la entrada del compresor o de gases aspirados, verán aquí, en este caso 5 grados Celsius. Y también nos pregunta por el recalentamiento útil. Vean aquí que en este caso es de 5 grados Kelvin. Con esos datos él nos da estos 4 candidatos. Vamos a darnos cuenta que mi potencia frigorífica requerida es 3.18. Por tanto, estos 2 candidatos obviamente tienen que salir porque sus potencias frigoríficas son menores. Entonces nos vamos a quedar con este que tiene una capacidad inmediatamente superior. Entonces aquí lo seleccionamos y vamos a verificar que su potencia frigorífica sea mayor de 3.18, a lo cual es correcto. Veámoslo aquí, vamos a resaltarlo primeramente y ahora vamos a ver que su potencia frigorífica es de 3.79 kilowatts, mayor que la que nosotros requerimos. Y ahora vamos a ver su caudal másico. Primeramente vamos a ver la potencia en el evaporador. En este caso necesito un evaporador de 3.56, estamos bien. Y ahora vamos a hallar el caudal másico, que es de 97.1 kilogramos por hora y nosotros requerimos 76.8. entonces este también otro posible candidato para nuestra solución o para nuestro equipo. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista del programa Danfoss. Entonces vamos a ver, el programa Danfoss tiene más información, hay que digitarle más información. Es un programa un poquito más completo, pero también da unos excelentes resultados. Vamos a ver qué información pide aquí y de entrada vamos con el tipo de refrigerante. Vean aquí que es CO34. También nos pide acá en este caso la fuente de alimentación en Hz, la frecuencia, para el caso de Colombia 60 Hz. Nos pide aquí, vean la capacidad de refrigeración del sistema, 3.18 kilowatts. Aquí nos pide también la temperatura de evaporación, en este caso menos 10 grados Celsius. Nos pide la temperatura de recalentamiento útil, 5 grados Kelvin, y el recalentamiento adicional 10 grados K. Vemos acá que también nos pide la temperatura del ambiente, vamos a verla aquí, que es 35 grados Celsius. Nos pide su enfriamiento, en este caso enfriamiento de condensador, 3 grados Kelvin, su enfriamiento adicional 2 grados Kelvin, y la altitud significa los metros sobre el nivel del mar donde vamos a ubicar el equipo. En este caso vamos a dejarlo con 0 metros. Y automáticamente el sistema me da un candidato, véanlo aquí, este candidato tiene una potencia frigorífica en refrigeración de 3.2 kilowatts, bien, un COP de 1.54 y tiene otros valores muy interesantes. Entonces, como podemos ver aquí, el flujo másico en este caso de ese sistema es de 82.33 kilogramos y vamos a ver que nosotros requerimos, vamos a recordar que necesitamos una potencia frigorífica de 3.18, este la cumple, casi estricto, y el flujo másico de 76.8 kilogramos por hora y tenemos 82.33 kilogramos por hora. Entonces también se constituye en un buen candidato también para nuestro sistema. Entonces vean que seleccionar una unidad condensadora es prácticamente igual que seleccionar un compresor. La única diferencia que está es el valor de la temperatura ambiente que él solicita. Bien, muchas gracias por su atención y nos vemos en otro video.